Hola, soy Carlos Escafi del programa digital Conexiones de Relación Internacional y hoy estamos con ustedes en una edición extraordinaria, en un horario nocturno, hoy martes 9 de enero y básicamente todo ello en razón de la compleja y grave situación que vive la República del Ecuador el día de hoy, en donde hemos presenciado internacionalmente acciones terroristas en contra de la población civil, hemos percibido además la toma en vivo de un canal de televisión, el intento por tomar de una universidad y el enfrentamiento permanente entre las fuerzas del orden y estos grupos criminales que hoy son definidos básicamente como organizaciones terroristas en razón del decreto 111 que promulga finalmente el presidente de dicha nación, Daniel Noboa Asig. Pero vayamos a darle un poco de contexto básicamente a lo que se vive. Primero, ¿qué es lo que dice el decreto al que hago referencia? Lo que señala es que define la actual compleja situación en un conflicto armado interno y dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la policía. Como segundo punto, dicho decreto identifica además como organizaciones terroristas. Pongo el acento a ello. Identifica como organizaciones terroristas aquellos grupos que están vinculados con el crimen organizado a nivel transnacional. Los identifica, reitero, como organizaciones terroristas, ¿no? En tercer punto, ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional, por cierto que respetando los derechos humanos. Pero para seguir contextualizando es importante entender básicamente cuáles son las razones pues que se ha llevado para que en Ecuador ocurra pues este desborde delincuencial, qué es lo que ha venido pasando y por qué finalmente el día de hoy esto estalla pues a estos niveles en donde existe este pronunciamiento y hemos visto además con mucha preocupación los enfrentamientos que hemos estado comentando. Resulta que el actual presidente de Ecuador, el presidente Noboa, en su campaña electoral, él había hablado pues de que iba a ejecutar este famoso Plan Fénix. ¿En qué consistía el Plan Fénix? Era básicamente un plan en donde él explicitaba que no iba a negociar con bandas criminales. Pues bien, resulta que el presidente Noboa, como ustedes saben, asumió y obviamente comenzó a ejecutar dicho plan y naturalmente ha generado esto pues una incomodidad importante, por cierto, pues en estos grupos delictivos y esta tensa calma comienza a romperse y se comienzan a ver pues los episodios de violencia, ¿no? Sumado además a el reciente conflicto que se ha generado por la fuga de Fito, este sospechoso relacionado pues con el supuesto plan para matar, ¿no?, al fiscal de Ecuador, ¿no? Y hay una, naturalmente, como era lógico, pues ha habido una fuerte reacción respecto, pues, en este caso, del gobierno, ¿no? Por otro lado, es importante que entendamos además que estos grupos vinculados con el crimen están básicamente manejando lo que ocurre al interior de las cárceles de Ecuador, sobre todo aquellos que están vinculados con el narcotráfico. Me refiero a organizaciones criminales conocidas como los lobos, como los choneros, que manejan básicamente circuitos de tráfico de drogas en puertos y carreteras, ¿no? Pero además es importante que convengamos y entienda finalmente nuestra audiencia que esto ocurre básicamente en la costa ecuatoriana, es decir, entre Quito y Cuenca, ¿no? Por otro lado, además, es importante que se entienda de que esta situación naturalmente podría escalar. Se ha hablado incluso de que podría convertirse en una guerra civil. Nosotros aún no suscribimos ello de ninguna manera. Consideramos que en este minuto el enfoque que ha tenido el Ejecutivo a través de la administración del presidente Noboa es el adecuado, por lo tanto no vemos mayores riesgos de que esto pudiera convertirse, como se ha dicho, que podría tener alguna repercusión y escalar a una eventual guerra civil. No obstante, genera mucha preocupación, como es lógico, que hayan sido capaces de tomarse un canal de televisión y una institución educativa. ¿Cuánto podría durar la situación que se ha vivido? Primero hay que decir de que estos grupos están bien armados, son de carácter nacional, tienen presencia internacional y por lo tanto además están muy bien vinculados pues con mafias de orden internacional, con cárteles mexicanos. Por lo tanto, esto podría de alguna forma
tener algún grado de resistencia, ¿no? En la medida en que reciban el apoyo, pues en este caso, de otros cárteles, ¿no? Recordemos que el decreto 111, el decreto que mencionábamos al inicio, que es suscrito por el presidente Noboa, pues hablaba de estas organizaciones de crímenes que son identificadas como transnacionales, que hoy en Ecuador básicamente son percibidas como objetivos militares en razón de que se le identifica como organizaciones terroristas. Pero miren, lo importante de esto y básicamente la reacción que se genera es que el presidente de Ecuador, el presidente Noboa, ha dado una señal concreta, específica, necesaria por lo demás, de que no está dispuesto a negociar con cárteles y con el terrorismo, ¿no? Entonces era lógico pues que se desatara estos conflictos vistos hoy en Ecuador. Importante también ahí va a ser, naturalmente, como es lógico, pues el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Hemos visto algunas reacciones, por ejemplo, en el caso a nivel de fronteras, el gobierno del Perú ha reforzado la seguridad en sus fronteras. De hecho, ha ordenado, el gobierno del Perú ordenó que se desarrolle el estado de emergencia en la zona norte, en la zona que limita con Ecuador, enviando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por otro lado, lo anterior no solamente, si es que analizamos, no solamente estaría afectando básicamente o podría afectar al Perú, lo anterior podría de alguna forma también irradiarse a Colombia. Colombia va a tener que estar muy atenta básicamente con la actual situación. Pero en adición también a lo que les veníamos comentando respecto de las razones de la actual situación, también hay otras que son de nivel mucho más macro, como por ejemplo pues la dolarización que ha tenido Ecuador por años y también pues la disminución respecto de su estado, ¿no? Bueno, pero aunque la principal razón, en nuestra opinión, pues la clave de básicamente esta reacción de estos delincuentes, estas organizaciones criminales, básicamente fue el plan Fénix, ¿no? Y la decisión del presidente Noboa básicamente por mantener ello y no finalmente doblegarse pues ante estas organizaciones criminales. Hay una tensa calma en el momento en que comienzan a salir las Fuerzas Armadas. La situación sigue siendo muy crítica, pero también lo es porque se especula de que en este caso la corrupción enraizada a consecuencia pues, de la presencia de estos cárteles internacionales haya corroído finalmente algunas estructuras del Estado. Por lo tanto, no es fácil cuando eso ocurre. Pero lo que sí debe destacarse es respecto de la situación vivida hoy, el coraje, la voluntad, el ánimo sobre todo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ¿no? La prensa internacional ha traído imágenes en donde se veía pues manifestaciones, arengas, mucho coraje, como les decíamos hace unos momentos, en donde la moral de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se muestra en alto y definen además como objetivos militares pues a estas organizaciones criminales que son identificadas pues en el decreto 111, decreto que como les decíamos se suscribe el presidente Daniel Noboa, ¿no? Y se definen como objetivos militares a todas estas organizaciones, ¿no? Para cerrar nuestra nota, debemos señalar de que han habido manifestaciones internacionales, como era de esperarse, ¿no? Entre ellas, pues, la del gobierno norteamericano. Concretamente me refiero a la administración del presidente Biden, en donde, a través del subsecretario para el hemisferio sur, ha ofrecido asistencia inmediata el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense, a Ecuador. Lo propio también hizo la ministra de Seguridad de Argentina, la señora Patricia Bullrich, que ofreció incluso enviar fuerzas de seguridad a Ecuador si fuera necesario. Y después hemos visto pues diversas manifestaciones a través de comunicados que han sacado distintas cancillerías pues de países cercanos, entre ellas Chile. Chile sacó un comunicado a través de su cancillería que en nuestra opinión es bastante tibio, si bien es cierto pues condena la actual situación que vive en Ecuador. No obstante, pues se pide que la intervención se desarrolle pues de acuerdo
a lo establecido según pues la Convención Internacional sobre Derechos Humanos, ¿ah? A pesar de que el decreto 111 es bastante específico en ello y establece pues que todas las intervenciones se realizarán de acuerdo al derecho internacional, humanitario y muy apegados además pues a los derechos humanos. Entonces un comunicado de esta índole a que pretendería, me refiero al comunicado de Chile respecto de la situación en Ecuador, que si bien es cierto manifiesta su preocupación y se solidariza con Ecuador, considero, en mi opinión, que era innecesario respecto del último párrafo, pues en el que estaría, pues invoca, ¿no?, que todas las intervenciones se hagan respetando básicamente los derechos humanos. Creemos que en estas ocasiones Latinoamérica debe permanecer muy unida, la comunidad internacional debe permanecer muy unida, no hay espacios para posiciones pusilánimes o tibias y por lo demás hay que decirlo, en el derecho internacional y en la política exterior las ideologías sobran, están de más, ¿ah? En este caso, pues los países soberanos no deben negociar con terroristas, no deben negociar con organizaciones criminales. El Estado de Derecho, por lo demás, debe imponerse. Esta fue básicamente esta breve nota de análisis sobre la situación que vive en Ecuador y desde acá, desde Conexiones de Relación Internacional, les enviamos nuestro saludo y los invitamos básicamente a comentar la nota que hemos relatado. Nos gustaría escuchar sus opiniones. Por favor, comenten, suscríbanse al canal y compartan. ¿Ah? Que estén muy bien. Muy buenas noches.